Bien, vamos a continuar ahora con el doctor Enrique Uribe Arzate, quien ya está aquí presente, y le vamos a dar la bienvenida haciendo una muy breve síntesis de su cuestión curricular. Actualmente es investigador nacional, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Él es maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, doctor en Derecho, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, en la garantía de los derechos en un mundo global, por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Primer y tercer visitador, hace algunos años, general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, profesor visitante en la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha realizado diferentes estancias de investigación en las dos últimas. Tiene obra publicada amplia, conocida, donde se le han publicado sus libros en diferentes editoriales de prestigio. Bien, también es autor de muchos artículos y capítulos de investigación publicados en revistas especializadas. También hace algunos años fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como también estuvo a su cargo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad del Estado de México, académico de vocación, difusor de la cultura y el conocimiento jurídico. Cada año también nos invita a sus congresos y encuentros académicos. Pues bien, doctor Enrique Uribe Arzate, reciba, como siempre, nuestro respeto, admiración y agradecimiento, y un fuerte aplauso. Este día, el doctor Enrique Uribe Arzate tratará el tema: algunas notas sobre la responsabilidad constitucional en México. Adelante, doctor Enrique Uribe Arzate. Comienzo con el agradecimiento por la invitación, estimado doctor Sánchez Vázquez. Desde luego, este congreso es ya un referente internacional porque cada año tenemos la oportunidad de reflexionar junto con los demás colegas sobre estas importantes cuestiones a las que ahora nos ha convocado este importante evento. También saludo a los colegas que están conectados, a quienes han participado, los que participarán más adelante. Hay mesas muy interesantes para estas dos sesiones hoy y mañana. Saludo con afecto, por supuesto, al organizador, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, y a los directos colegas, Raúl Ávila, a José María Serna, a quien escuchaba hace un momento también. Y bueno, pues comienzo planteando algunas cuestiones que son básicas para la configuración del Estado constitucional. Ya Raúl Ávila hablaba hace un momento sobre estas cuestiones, y en seguimiento y en conexión con lo que él ha afirmado hace unos momentos, yo quiero destacar que efectivamente estamos ante la exigencia hoy inexorable y además urgente por hacer que el Estado constitucional funcione en serio, de veras. Dogmáticamente se ha dicho que se requiere la estructura y la institucionalidad correspondientes para que el ejercicio del poder público pueda ser moderado y ejercido de manera racional y controlada. Que los derechos humanos deben ser más que discurso y que requerimos garantías para ellos. En este sentido,
Creo que la declaración francesa de 1789 es insuperable con su artículo 16, pues realmente traza lo que es un Estado constitucional, aquel que cuenta con una división de poderes clara, efectiva, y que cuenta también con garantías para sus derechos fundamentales. Esta idea la quiero conectar también con algo importantísimo en la teoría constitucional sobre los principios que sostienen esta teoría. Entre estos destaco de la supremacía constitucional, ahora por cierto invocada, me parece que tal vez con algún sesgo en la discusión que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión a propósito de la reforma constitucional. Teóricamente, pues se refiere en la visión de ley referenda a esta posición de la Constitución, una posición de preeminencia y de primacía no solo sobre las normas, sino sobre las fuentes de poder público e incluso, me atrevo a decir, las fuentes de poder privado. Si nuestra verdadera supremacía tiene que ser esta posición de preeminencia y predominio sobre sujetos y sobre normas, para estos dos casos tenemos técnicamente el control de la constitucionalidad, también ahora tan cuestionado a partir de la reforma de septiembre pasado. Considero que en lo tocante a la preeminencia sobre sujetos, es importante que la medida o los mecanismos para poder controlar y dar seguimiento al ejercicio del poder público sean los más pertinentes y los más adecuados. Rápidamente quiero plantear algunas ideas que he considerado fundamentales para este efecto. Tenemos que distinguir claramente la calidad o los matices que tienen los distintos tipos de responsabilidad en nuestro país, como son en la responsabilidad de tipo político, el juicio político que prevé nuestra Constitución, el juicio o los procedimientos de naturaleza administrativa, aquellos de naturaleza penal, los de responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil, y algunos también como los de naturaleza laboral. Por tanto, me parece que en una pregunta que yo dejo también aquí con mis colegas, yo la he trabajado reiteradamente a lo largo de algunos años, me la he hecho reiteradamente a lo largo de algún tiempo, ¿cómo podemos configurar correctamente el juicio político para que la supremacía constitucional, el imperio de la Constitución, sea una constante en el Estado constitucional? Referirnos a este principio de supremacía constitucional, decía hace un momento, implica lograr ese control efectivo sobre quienes gobiernan. Y en ese sentido, ¿qué es lo político del juicio político? Resulta una pregunta fundamental para poder entender que este tipo de procedimiento marcado en la Constitución, pues está encaminado hacia ciertos funcionarios o servidores públicos con algunas características también claramente identificadas. El 108 de la Constitución se refiere a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los miembros y empleados, y en general a toda persona que desempeñe empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión. Y de ahí en adelante, a partir de este artículo, nuestra Constitución empieza a desgranar estos procedimientos o este procedimiento sobre los sujetos que pueden ser llamados a cuentas a través del mismo. Finalmente, lo que yo he encontrado en esto, y la historia patria así lo consigna, incluso en un estudio de derecho comparado, también podemos decir que realmente el juicio político resulta anacrónico e ineficaz. Si es para el control del poder de ciertos servidores públicos, que desde el argot y la nomenclatura de los administrativistas se puede decir que son estos que se llaman funcionarios públicos o servidores públicos de alto nivel, me parece que el juicio político no cumple con la tarea que debería encargarse a un procedimiento de tal naturaleza y tal envergadura. ¿Cuál es el propósito central de esto? Pues llamar a cuentas, exigir cuentas y la responsabilidad correspondiente a quienes transgreden el orden constitucional desde los más altos cargos de la función pública. Pues bien, para aproximarnos a este elemento que ahora he citado, servidores públicos o funcionarios públicos, la doctrina no es muy clara al respecto, aunque técnicamente se puede decir que se trata de servidores públicos con autoridad que realizan tareas de dirección y sus decisiones son de naturaleza política,
Estos elementos apenas se acercan para describir quiénes son los sujetos del juicio político. En el tipo de sanciones de diferente grado y nivel podemos encontrar entonces que estos servidores públicos requieren un tratamiento especial en cuanto a la tipología de su responsabilidad como funcionarios a cargo del Estado. He considerado al respecto que para poder aproximarnos en términos epistemológicos a la identificación de lo que yo llamo la responsabilidad constitucional en reemplazo de la responsabilidad del juicio político, es importante considerar algunos elementos como los siguientes: el monto de los recursos públicos desviados o dilapidados, el mayor número de personas afectadas y, desde luego, el tiempo de los efectos del daño causado. Introduzco esta idea para decir que estos elementos nos sirven para poder esclarecer quiénes y a quiénes se le puede imputar una responsabilidad de naturaleza constitucional. Ahora bien, desde una visión teórica más completa, pero también de mayores riesgos para la gobernabilidad, se puede decir que la identificación de la transgresión a cualquier numeral de la Constitución es el punto de partida para hablar de la responsabilidad de naturaleza constitucional. La transgresión a la Constitución, entonces, conlleva ya una reflexión adicional que ya no implica tanto el grado o la jerarquía del servidor público funcionario de alto nivel, sino el tipo de transgresión que se realice a la propia Constitución. Ahora bien, ¿a cuál de estos dos mecanismos tenemos que hacer caso? ¿Al que habla del monto, de la trascendencia, del impacto de los recursos dilapidados, a la violación directa que se hace de algún precepto, párrafo o fracción de la Constitución mexicana? Considero que para poder esclarecer esto tenemos que hablar desde una visión de ley ferenda, de algunas notas que son indispensables para poder identificar el tipo de responsabilidad constitucional a la que ahora me refiero. Tenemos que hablar por lo menos de la tipología que comprende estos 5 elementos, sobre quién recae la decisión, el tipo de norma violada, el tipo de responsabilidad y el tipo de sanción que debe ser procedente para quien viola la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para ir aterrizando la idea, esto que ahora comento no se puede subsumir en la responsabilidad de tipo administrativo. Lejos queda la responsabilidad de tipo penal y desde luego también la responsabilidad de tipo civil o patrimonial con la reparación del daño y todo lo que conlleva esta misma. Es importante establecer entonces que si queremos conservar la primacía, la permanencia de la Constitución desde el principio de supremacía constitucional, todos los servidores públicos, todos los funcionarios tienen que responder de manera puntual de sus actos que comprenden un sentido positivo y un sentido negativo. Los abusos, los excesos, pero también la parte donde el vacío de poder no puede llenarse precisamente porque quienes tienen atribuciones para cumplir con esas tareas son los servidores públicos responsables de ello. Por tanto, para garantizar la buena marcha del Estado constitucional, además de los elementos democráticos que ya mencionaba Raúl hace un momento, creo que es importante referirnos a este nuevo tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad de tipo constitucional. Un juicio político que mencioné hace rato, consignado en la Constitución, que es inoperante, que es impráctico, que no conduce al propósito que estoy ahora comentando de mantenimiento, de estabilidad, de vigilancia y preeminencia de la Constitución, y que en mi opinión tiene que ser relevado para hablar ahora de una nueva responsabilidad que es esta de tipo constitucional. Para ir cerrando, comento entonces, hay 4 tipos de responsabilidad en el Estado mexicano, así lo consigna la doctrina: la responsabilidad administrativa, la civil, la penal y la política. Es importante no perder de vista que todas estas se configuran con algunos elementos esenciales como sujeto, acto, norma, efectos y sanciones de la correspondiente responsabilidad que se llegue a imponer. En el caso que estoy comentando, es importante señalar que el juicio político, de acuerdo con nuestra Constitución, desemboca en 2 sanciones que la misma marca, que son la destitución y la inhabilitación. Como podemos ver, si la responsabilidad constitucional es una responsabilidad diferente a la de tipo administrativo, no se pueden imponer sanciones de naturaleza administrativa a una responsabilidad de naturaleza constitucional. Ahora bien, citando a Clemente Valdés, quien ha tratado estas cuestiones,
abro cita, el llamado juicio político, dice este autor, no es un juicio de los ciudadanos que son los titulares del poder político. No se trata de una decisión de los ciudadanos que designan a un señor o una señora para desempeñar uno de los altos cargos públicos y que lógicamente deben poder destituirlo. El juicio político no es un juicio por la población que eligió a esos empleados, sino un juicio que llevan a cabo un grupo de políticos. Me parece que quitar a este grupo de políticos o quitar precisamente de ese lenguaje y de esa nomenclatura el juicio político para convertirlo en un juicio de responsabilidad constitucional es este desafío, pero también esta oportunidad que tenemos para convertir a esa simulación jurídica llamada juicio político en un proceso de responsabilidad constitucional, lo cual constituye uno de los propósitos de mayor alcance para la buena marcha de la organización humana por antonomasia del Estado. Ahora, en su fase de mayor desarrollo, que es el Estado constitucional, debe prever precisamente la supremacía, la pervivencia, la permanencia y la estabilidad del ordenamiento constitucional. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Aquí está la gran dificultad y yo la pongo a su consideración. No es solo el cambio de nomenclatura para relevar el juicio político por un juicio de responsabilidad constitucional. Pongo el ejemplo del caso de 2007-2008, cuando el expresidente Felipe Calderón encargó funciones de seguridad pública al ejército. Esta decisión, la ruta que siguió esta decisión, me parece que tendría que ser valorada precisamente para considerar si se incurrió en una violación de naturaleza constitucional y qué sanción se pudo imponer en su momento a este expresidente. No creo que ahora se pueda hacer, por eso hablo en pasado. Recuerdo en los estudios de derecho comparado en términos diacrónicos cómo en la antigua Grecia, y tomo de aquí las lecciones de Aristóteles en la Constitución de los Atenienses, existía la figura de la atimía. Un átimo era aquel que era declarado prácticamente en términos jurídicos la nada, un ciudadano, una persona que ya no podía participar en los asuntos de la ciudad. Hoy creo que podemos empezar a ponderar algunas cuestiones como estas que se verificaban en la antigüedad. Puede sonar extremo, pero un moderno ostracismo, una moderna atimía, la destitución constitucional, la inelegibilidad vitalicia para quienes incurran en conductas anticonstitucionales pueden ser considerados, en mi opinión, mecanismos viables y hasta aconsejables para evitar el deterioro de las instituciones y la merma de las arcas públicas. Finalmente, el concepto de constitución y todo aquello que la arropa como el principio de supremacía constitucional tienen que llevarnos a exigir cuentas a aquellos por quienes votamos, a quienes elegimos, a estas personas que deciden por nosotros y representan los intereses del Estado. Si la Constitución es el máximo ordenamiento del país y la Constitución también está revestida de supremacía e inviolabilidad, creo que pensar ahora en el relevo del juicio político por un juicio de responsabilidad constitucional abonará en buena medida a este propósito. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Enrique Uribe Arzate. Solo nos resta expresarle nuestro respeto, reconocimiento y agradecimiento, como siempre. Un fuerte aplauso.